Lo que es interesante también de estas investigaciones que mostró Martín es que la comparación se hace, esa línea que veíamos recién, entre sociedades existentes. O sea, no es que hay que lograr una igualdad que uno puede por ahí dudar de si es posible o no llevar a la práctica para tener beneficios, sino que ya se ve la diferencia, cómo se van mejorando todos los índices a medida que uno reduce un poco la desigualdad, ¿no? Es una comparación entre sociedades existentes y ahí se ve como a menor desigualdad mejoran los índices. Sí, sí. Bueno, ahora, como Martín les habló de los problemas, yo voy a hablar de una propuesta de solución. ¿No? La pregunta que tomé como disparador es cómo garantizar un ingreso digno para todos de un modo sustentable, ¿no? Sí, la solución pasa por el crecimiento, por crear trabajo, que es lo que uno más escucha, o por distribuir el ingreso. Y voy a hablar de una propuesta que se llama el ingreso básico o ingreso ciudadano, renta básica, tiene distintos nombres, que se puede ver como un componente de lo que se llama una utopía real. Una utopía real, digamos, es un concepto que refiere a una forma de organización social que, por un lado, es genuinamente emancipatoria, se encarna ideales, digamos, nuestros más altos ideales normativos respecto de cómo debería ser una buena sociedad, una sociedad justa, pero que a la vez es realista en el sentido de que es factible, ¿no? De que no presupone, digamos, por eso es utopía real, no presupone ni una visión excesivamente optimista de la naturaleza humana, ni genera problemas organizativos insolubles, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es como el cuadro, el Belvedere de Escher, ¿no? Un edificio imposible. Las utopías reales no son imágenes de sociedades que serían deseables, sería lindo tener, pero que es imposible, son imposibles de realizar, sino más bien como esta foto de acá abajo, imágenes de caminos posibles desde el lugar en el que nos encontramos ahora, ¿no? Esa es la búsqueda de pensar de qué manera se pueden organizar las sociedades de modo de honrar, digamos, nuestros más altos ideales normativos. Entonces, ¿qué es el ingreso básico? Que es esta propuesta de las que les voy a contar. Es un ingreso monetario pagado regularmente por el Estado a todos los miembros de la comunidad política, o sea, todos los ciudadanos o residentes permanentes, de manera universal e incondicional, ¿no? Es, digamos, un ingreso que se podría pagar, por ejemplo, mensualmente a todos los que viven en una determinada comunidad política, digamos, puede ser un país o una provincia o una ciudad, con un monto igual para todos y que es universal, o sea, lo cobran todos e incondicional, no es que hay que cumplir con alguna condición como estar desocupado o ser pobre o haber contribuido
primas de seguro, digamos, estar dispuesto a trabajar, sino que lo cobran todos como un derecho. El ingreso básico entonces asegura un piso de ingresos a todos los miembros de la comunidad. En lugar de ser como es ahora, que el piso de ingresos es cero, después cada uno, digamos, sobre ese cero consigue lo que puede, el piso de ingreso pasaría a ser el que provee el ingreso básico, que puede ser un ingreso básico pleno, se le llama un ingreso básico que es suficiente para vivir dignamente, para satisfacer las necesidades básicas. Y un ingreso básico parcial se le llama a uno que es menor que el pleno, ¿no? Yo voy a hablar del pleno. O sea, cuando yo hablo del ingreso básico acá, estoy pensando siempre en qué consecuencias traería la implementación del ingreso básico suficiente para vivir. Y, como pueden ver acá en este dibujito, que esto es el logo de la Red Mundial por el Ingreso Básico, el ingreso básico no elimina totalmente las desigualdades. Lo que hace es garantizar un piso igual para todos, entonces algunos suben, pero luego, como sobre este piso se pueden acumular otros ingresos, es compatible con la existencia de ciertas desigualdades, que igualmente van a ser menores que las que habría sin el ingreso básico, porque se tiene que financiar, y se financia a través de impuestos progresivos. Entonces, las desigualdades que permanecen son menores que las actuales, serían menores que las actuales. Bueno, algunos antecedentes históricos de esta propuesta que se está discutiendo mucho en los últimos 40 años, si se quiere, pero se empezó a hacer un rastreo para atrás y se empezó a encontrar que la misma idea de garantizar a todos los ciudadanos un ingreso incondicional aparecía en otros autores, ¿no? Por ejemplo, Tomás Moro, el autor de Utopía, él la presenta como una cura para el robo, ¿no? Él dice, bueno, no importa qué tan alto sea el castigo que se le dé a los ladrones, si robar es la única forma que tienen de proveerse el sustento, el castigo, aunque sea la pena capital, no va a ser efectivo como disuasión, ¿no? Entonces la solución para el problema del robo es proveer a todos medios de subsistencia. Thomas Paine también defendió un ingreso básico con otro nombre, ¿no? Él lo que decía es, la tierra, los recursos naturales, es la propiedad común de la humanidad. Y por eso, todo propietario de la tierra, todo aquel que alambre una sección de la tierra y la reclame como suya, le debe a la comunidad una renta por esa tierra que se apropió, ¿no? Y de esa renta que debería cobrarse, debería financiar luego una compensación monetaria para cada uno de los seres humanos, digamos, como compensación por la pérdida de su herencia natural, ¿no? Por el hecho de que no se le permita ya usar esa tierra para cazar, para pescar, para recolectar y para proveerse el sustento, ¿no? Y una justificación parecida da Fourier, un socialista utópico francés, que él dice, bueno, la clase que priva a otra de las tierras, de tierras, le debe un mínimo de subsistencia abundante, ¿no? Entonces, si vamos a permitir la propiedad privada, que algunos se apropien de los recursos naturales, de los medios de producción, digamos, con exclusión de otros, impidiéndole a los otros que se ganen su subsistencia sacando de esos recursos, entonces le debe una compensación suficiente para vivir, ¿no? Él dice, bueno, hay que ver también de qué manera se logra que esta compensación no quite los incentivos para trabajar, ¿no? Para que pueda ser financiable.
Y hay algunos premios Nobel de Economía, para los que sospechen de que esto es un sueño de filósofos. En realidad hay muchos economistas, hay más premios Nobel, yo puse estos dos que son por ahí más conocidos, pero hay muchos economistas, digamos, detrás de esta propuesta. O sea, no es solamente una idea de quienes empiezan pensando desde concepciones de justicia, bueno, cómo se podría llevar esto a la práctica. Bueno, esto tiene que ver con lo que decía Stiglitz, la robotización no debería ir en contra de los trabajadores, ¿no? Uno ve el progreso tecnológico, el hecho de que trabajos que antes hacían personas, ahora lo hagan máquinas, se puede ver como algo negativo en el sentido de que destruye puestos de trabajo. Bueno, es negativo si los puestos de trabajo son la única forma en la que esos trabajadores se pueden proveer de lo necesario para subsistir, pero no sería negativo, digamos, sería liberar tiempo para otras cosas si viniera aparejado con una redistribución del ingreso. Entonces, ¿para qué serviría un ingreso básico? Bueno, tres cosas que puse ahí. Hay mucha gente que defiende la propuesta, cada uno por ahí viene desde su área, digamos, viene pensando un problema particular y entonces la ve como algo que podría ayudar a solucionar un problema distinto. Yo acá pongo algunas de las justificaciones. Por un lado, serviría para garantizar a todos los medios para una vida digna en una economía capitalista. Ahora vamos a ver, vamos a ir viendo cada una de estas tres en más detalle. Por otro lado, para reducir la desigualdad, por lo que les decía, una de las formas en las que reduciría la desigualdad es que justamente se financia a través de impuestos progresivos, entonces reduce los ingresos de los que tienen más ingresos y por otro lado aumenta los ingresos de los que tienen menos. Entonces baja el techo y sube el piso y de ese modo reduce la desigualdad. Y por otro lado es una forma de lograr la inclusión de todos, gracias, sin promover un productivismo que sea insostenible ecológicamente, ¿no? Porque un problema de buscar la solución a través de digamos, la solución a la pobreza, ¿no? Y a la exclusión a través del pleno empleo y del crecimiento económico es que eso nos lleva por ahí a favorecer siempre un aumento de la producción y del consumo para que se mantenga la rueda girando, digamos, para que no se pierdan empleos, que por ahí es más de lo que sería necesario, digamos, nos lleva a querer producir y consumir más de lo que sería necesario, y eso pensando, digamos, con una buena motivación para que la gente tenga acceso a un ingreso de subsistencia, para que no se pierdan esos empleos, pero tiene consecuencias psicológicas que cada vez son más graves, ¿no? Ahora, hace poco salió el dato de que en el último año había aumentado más de 1 grado la temperatura mundial en promedio, ¿no? Y mucho tiempo más no vamos a poder seguir con este nivel de producción y consumo, y más si lo que queremos es acelerarlo para incluir más gente de esa manera. Entonces, yendo a la primera razón, ¿no? ¿Cómo garantizar? Un ingreso básico serviría para garantizar a todos los medios para una vida digna en una economía capitalista. Bueno, en una economía capitalista lo que pasa es que existe una clase que no tiene forma de proveerse el sustento, digamos, los no propietarios, los proletarios, ¿no? Que no tiene forma de proveerse el sustento como no sea vendiendo su fuerza de trabajo a uno de los propietarios, ¿no? De los medios de producción. Entonces, bueno, para todos esos el empleo es la forma de evitar la caída libre hacia la pobreza, porque el piso es cero. Entonces el piso es no poder subsistir.
la forma de evitar caer a ese piso es aferrarse a un empleo. Entonces, bueno, de ahí que una primera idea, digamos, lo que primero surge es decir empleos para todos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay desempleo estructural, ¿no? Cuando hay menos empleos que gente buscando empleo, lo que pasa es lo mismo que en el juego de la silla. Alguno va a quedar sin empleo, digamos, no importa lo capacitado que esté, no importa cuánto busque. Si hay menos empleos que personas buscando empleos, no hay para todos. Entonces, bueno, la solución, uno pensaría, pasa por crear empleo, justamente, para que no haya desempleo estructural, para que haya tantos empleos como gente buscando empleo y entonces que todos puedan proveerse de un ingreso suficiente a través del empleo. Pero ahí también hay problemas, porque incluso si hay pleno empleo, siempre va a haber distintas categorías de personas que no pueden hacerse de un ingreso a través del empleo, ¿no? Por ejemplo, los que... los que perdieron un empleo y todavía no encontraron otro, o los que están temporáneos o permanentemente incapacitados para trabajar, están enfermos o que tienen una discapacidad grave que les impide trabajar, o personas demasiado viejas o demasiado jóvenes para trabajar, las mujeres embarazadas, digamos, en los últimos meses de embarazo, si no tienen complicaciones antes, o madres recientes que tampoco pueden reincorporarse inmediatamente al trabajo, o aquellos que se dedican a cuidar de personas dependientes en sus familias. Bueno, para todas estas personas no es posible salvarse aferrándose a un empleo, no es posible hacerse de un ingreso de esa manera. Por eso es que la estrategia de lograr la inclusión a través del empleo necesita algo más, necesita de redes de seguridad, ¿no? Para atajar a todas estas personas que no logran aferrarse al empleo y continúan su caída libre hacia la pobreza. Y hay dos tipos de redes de contención que se han implementado en distintos países, ¿no? La primera, digamos, la seguridad social contributiva, sería una red de trama más gruesa, que atrapa a algunos pero deja caer todavía a muchos, ¿no? ¿Por qué es contributiva? ¿No? En Argentina, por ejemplo, el seguro de desempleo mucho no existe, pero en otros países el seguro de desempleo tiene este tipo, ¿no? Es contributivo, pero acá tenemos la jubilación contributiva, ¿no? Solo el que hizo las contribuciones durante la cantidad de años establecidas tiene derecho a acceder a la jubilación, ¿no? Eso es lo malo, digamos, que es contributiva, es lo malo porque quiere decir que excluye a todos aquellos que no pudieron hacer las contribuciones, por ejemplo porque trabajaron en negro, ¿no? O porque estuvieron desocupados. Claro. Lo bueno que tiene es que es honorable, porque es un pago que uno recibe porque se lo ganó, digamos, porque hizo las contribuciones y entonces de alguna manera se lo está pagando uno, se lo pagó uno mismo anticipadamente. Pero como es una red de trama gruesa, es una red que deja caer, todavía deja pasar por sus agujeros a mucha gente, se necesita una segunda red de trama más fina, que es la asistencia social basada en necesidades. Esta ya no es honorable, digamos, esta ya es caridad, es vivir de los contribuyentes, ¿no? Esta es como, no se la paga uno fácilmente, uno si está en posición de tener que recibirla es estigmatizado, ¿no? Como alguien que vive de los demás, ¿no? Lo bueno que tiene es que es más inclusiva, digamos, porque incluye a aquellos que no hicieron contribuciones,
porque se otorga en función de las necesidades y no en función del merecimiento, digamos, de haber contribuido. Pero lo malo es que es estigmatizante y que entrampa a sus beneficiarios. Y ahora voy a la tercera, ¿no? Entrampa a sus beneficiarios, bueno, ahora lo vamos a ver más en detalle, pero la idea es que, por ejemplo, si uno tiene subsidios a la pobreza, ¿no? O al desempleo, ¿no? A los que uno accede por cumplir, por demostrar, digamos, que está en una condición de necesidad, por estar desempleado o por tener ingresos por debajo de lo necesario para subsistir, o un mínimo, digamos, que en general es mucho más bajo que lo necesario para subsistir. Entonces uno puede acceder a la asistencia, pero si uno consigue un empleo, ya deja de cumplir la condición, entonces pierde el derecho a la asistencia. Ahora, lo más probable es que si uno está en esta situación, el empleo que consiga sea precario, sea temporario, ¿no? Sea por un salario bajo. Entonces, muchas veces no conviene, no es prudente tomar un empleo que te va a hacer perder el subsidio, que es más estable, cuando ese empleo por ahí es precario, ¿no? Y entonces, por eso se dice que los subsidios condicionados, como estos, generan trampas de inactividad, porque le dan incentivos a la gente, a sus beneficiarios, para quedarse encerrados en el subsidio, digamos, para no tomar alguna oferta de trabajo que se les presente, porque justamente no es prudente que lo hagan, ¿no? No es porque, digamos, no es racional que lo hagan, por ejemplo, si tienen hijos a cargo y tienen que velar por los intereses de esos hijos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Lo que sí es compatible con el subsidio es tomar empleo en negro, porque ese no está registrado, entonces no salta, ¿no? Entonces no hace caer el subsidio. Entonces, este tipo de asistencia condicionada promociona, favorece el empleo en negro. Entonces, de esa manera tampoco es positiva, ¿no? Y por otro lado, un tercer problema que tiene es que no incluye a todos los que tienen necesidades, porque digamos, como son subsidios condicionados, lo que dice es, si vos cumplís con este estado de necesidad que nosotros identificamos como un estado que amerita que el Estado te dé asistencia, entonces tenés esta asistencia. Pero son los diseñadores de políticas públicas los que tipifican, bueno, estas son las necesidades que ameritan asistencia. Y como el mundo, las personas son muy heterogéneas y están en situaciones de necesidad también muy heterogéneas, lo que pasa es que generalmente quedan grupos de personas necesitadas que no han sido tipificadas, digamos, por los diseñadores de políticas, y entonces no encajan en ninguna de las categorías y no tienen derecho a beneficio, ¿no? Porque primero tu necesidad tiene que haber estado en la cabeza del que diseñó la política para que vos después puedas tener acceso, ¿no? Y también otro problema que tienen es que son muy difíciles de desentrañar, de entender por los beneficiarios potenciales, porque cada política requiere el cumplimiento de una constelación de condiciones, ¿no? Entonces, primero son muchas y segundo, cada una requiere, digamos, cumplir una constelación de condiciones que después tienen que ser verificadas, entonces también implica mucha burocracia, digamos, muchos recursos que se van no en atender las necesidades de los que necesitan asistencia, sino en verificar si realmente la necesitan, ¿no? Y a todo esto pasa el tiempo, digamos, porque uno primero tiene que sufrir la necesidad para después poder demostrar que la tiene y digamos, y tramitar el beneficio, ¿no? En cambio, el ingreso básico se puede ver como una solución preventiva. Como se le otorga a todos antes de que pasen necesidad,
En lugar de tratar de curar la pobreza, digamos, o el estado de necesidad una vez padecido, es preventivo, evita el surgimiento de la pobreza por ingreso, ¿no? Entonces uno puede ver el ingreso básico como un piso firme sobre el que todos se pueden parar, en lugar de como una red que entrampa, ¿no? Que no permite a los que son asistidos por esas políticas seguir progresando a partir de ahí, rearmar sus vidas, sino que los mantiene en esa situación, ¿no? Por esto que decía de las trampas de inactividad, ¿no? Bueno, acá un poco resumiendo lo que estuve diciendo recién, el ingreso básico, digamos, las ventajas que tendría frente a las políticas de asistencia focalizada o condicionada es que es máximamente inclusivo, digamos, porque llega a todos, ¿no? Es honorable porque como se da en función no de la necesidad, sino de la ciudadanía, ¿no? De la pertenencia a la comunidad política. Entonces, recibirlo no dice nada sobre las cualidades que uno pueda tener, sobre si uno es capaz de sostenerse a sí mismo o no, porque en realidad lo reciben todos, ¿no? Y no genera esta división entre los contribuyentes y los que viven subsidios, ¿no? Porque acá lo reciben todos, lo reciben ricos y pobres, digamos, desempleados y empleados, ¿no? Y bueno, como no se pierde el ingreso básico si uno obtiene ingresos de otras fuentes, si uno consigue un trabajo, aunque sea precario, que sea, digamos, por pocos meses, aunque sea por poca retribución, todo eso suma porque se suma el ingreso básico, no es que uno pierde el ingreso básico como perdería un subsidio por desempleo o un subsidio de la pobreza, ¿no? Entonces no desalienta el trabajo. Porque ¿qué pasa? Como los subsidios condicionados desalientan el trabajo, esto ya lo saben, digamos, los diseñadores de política que crean estas trampas de inactividad, la solución que se busca es hacer que sean tan estigmatizantes, que los montos sean tan bajos, que cualquier trabajo, por malo que sea, digamos, sea preferible al subsidio, ¿no? Pero entonces dejan de cumplir con su objetivo de mantener a la gente en un ingreso digno mientras hasta que consiga sostenerse a través de un empleo, ¿no? Bien. Bueno, y acá lo que decía, ¿no? Que a diferencia del ingreso básico que llega a todos porque es universal, los subsidios condicionados, aunque uno tenga muchos, digamos, tratando de tipificar y alcanzar todas las necesidades, siempre dejan gente afuera, porque depende de que los diseñadores de subsidio hayan pensado en todos los casos posibles de necesidad. Entonces, yendo a la otra razón, ¿no? El otro para qué implementar el ingreso básico es porque permite reducir la desigualdad aumentando la libertad, ¿no? Bueno, yo les había dicho al principio una de las formas en las que el ingreso básico reduciría la desigualdad, porque sube el piso, es decir, asegura que los que tienen menos no tengan nada, sino que tienen el ingreso básico suficiente para vivir, y baja el techo, porque se financia a través de impuestos progresivos, entonces hace que los que más tienen tengan menos que lo que tendrían sin un ingreso básico. Entonces de esa manera reduce la desigualdad. Digamos, si se quiere, sacando de acá un poco más que estas gotas, ¿no? Y la segunda forma en la que reduce la desigualdad es aumentando la fuerza negociadora de los trabajadores, porque vuelve opcional el empleo, ¿no? Marx
decía que en el capitalismo los trabajadores están obligados a trabajar, aunque legalmente, formalmente, sean libres y no estén obligados a vender su fuerza de trabajo. En la práctica están obligados, ¿por qué? Porque es la única forma de hacerse con los recursos necesarios para subsistir. Si uno implementa un ingreso básico, donde uno le da a todos los ciudadanos, les garantiza los recursos necesarios para subsistir, entonces el empleo dejaría de ser trabajo forzado, como decía Marx, porque ya nadie estaría obligado a tomar un empleo para poder subsistir. Podría tomar un empleo para tener un ingreso más alto, o podría tomarlo porque le interesa desarrollar determinada actividad, pero no estaría obligado a hacerlo. Y eso aumenta la fuerza negociadora de los trabajadores, porque puede, digamos, trabajos riesgosos, repetitivos, dañinos para el cuerpo, que actualmente se pagan muy poco, se pueden pagar muy poco porque hay trabajadores que van a estar dispuestos a tomarlos, aunque sea por ese bajo salario, porque la alternativa es morirse de hambre. Si la alternativa es vivir del ingreso básico, seguramente determinados trabajos que no tienen ningún interés intrínseco, digamos, que no son gratificantes, que son pesados, que son repetitivos, deberían pagarse mucho más, ¿no? Entonces cambiaría la estructura salarial. Los trabajos que son gratificantes, que uno podría querer hacer, aunque no necesitara el dinero del salario, quizás se podrían pagar menos, ¿no? Porque la gente aceptaría hacerlo por el gusto de hacerlo, ¿no? Pero los trabajos que son más desagradables tendrían que pagarse más, ¿no? Y de ese modo también se podría reducir la desigualdad. Y decía que el ingreso básico reduciría la desigualdad dándole más oportunidades a los trabajadores, porque haría posible, por un lado, la realización de trabajos útiles o gratificantes que en una economía capitalista por ahí uno no podría llevar adelante porque no tiene una demanda solvente. O sea, hay trabajos que serían una contribución a la sociedad, que quizás satisfacen necesidades de personas que viven en esa sociedad, pero claro, si esas personas no tienen con qué pagarlo, yo no puedo vivir de proveer de satisfacer esa necesidad, porque necesito un salario. Entonces, en una economía capitalista sin un ingreso básico, esos trabajos no se pueden hacer, ¿no? Y sí se podrían hacer con un ingreso básico, ¿no? O sea que de esta manera, digamos, un ingreso básico haría posible el libre desarrollo de las capacidades humanas, que la gente desarrolle las capacidades que quiera desarrollar, que crea importante desarrollar, y las aplique a la realización de trabajos que le parezcan significativos, aunque no sean lucrativos, porque no necesitarían ser lucrativos para que uno los pueda llevar adelante. Y por otro lado, haría posible un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal, ¿no? Este chiste de acá abajo está en inglés, pero lo que dice es bienvenidos al seminario sobre equilibrio entre el trabajo y la vida. Primero vamos a ver la lista de tus prioridades: familia, trabajo, ejercicio, vacaciones, otras cosas que hay que hacer, necesidades médicas, comer, higiene, dormir, romance, vacaciones. Tenés tiempo para tres cosas: el trabajo y las vacaciones son dos.
elegir la tercera. Bueno, con un ingreso básico uno no necesitaría trabajar tantas horas, podría tomar un trabajo a tiempo parcial si quiere para tener más tiempo para la familia o para hacer otras cosas que a uno le parece importante hacer para las relaciones sociales, ¿no? O podría elegir reducir el tiempo de trabajo en determinados momentos en los que uno tiene más demandas, más, por ejemplo, más demandas de cuidado cuando los chicos son chicos, ¿no? Y de esa manera, digamos, haría posible un mejor equilibrio entre el trabajo y el resto de nuestras vidas, ¿no? Y acá ayudaría a solucionar el problema que marcó Martín, de que digamos, debido a la desigualdad y a la competencia posicional, ¿no? Nos volcamos, hay presiones, digamos, para que nos volquemos a trabajar más tiempo para tener mayor ingreso, y eso implica sacarle tiempo a las relaciones sociales, ¿no? A la familia, a los amigos. Bueno, con un ingreso básico ya no estaría esa, por lo menos se reduciría esa presión, digamos, al reducirse la desigualdad, al garantizarse la subsistencia con independencia del éxito laboral, ¿no? Uno podría dedicarle más tiempo a las relaciones sociales. Y la tercera razón para implementar un ingreso básico es que permite la inclusión, permite garantizar a todos un ingreso suficiente sin requerir un productivismo insustentable. Obviamente es necesario producir todo lo que es necesario para la subsistencia de todos, ¿no? Pero actualmente uno enseguida puede pensar en muchas cosas que se producen y que realmente no son necesarias, ¿no? Y sobre todo, cómo se producen, digamos, se producen objetos diseñados para romperse, ¿no? Lo que se llama la obsolescencia programada. Objetos que se podrían fabricar de modo que duren mucho más y que entonces todo el costo ecológico que implicó su producción se amortice, digamos, a lo largo de más tiempo. Se diseñan para que fallen antes de lo que sería necesario para que siga la rueda de producción y consumo, digamos, ¿no? Y esto que por un lado lo hacen las empresas en aras de aumentar sus beneficios, desde otro lado, digamos, uno puede verlo con buenos ojos porque, bueno, permite que siga la producción y el consumo y que no se pierdan puestos de trabajo y que entonces la gente pueda tener acceso a un ingreso suficiente. Pero no es la mejor manera de asegurar, digamos, el fin está bien, asegurar un ingreso a todos, pero este medio no parece mejor por el grado de deterioro ecológico que ya tenemos, ¿no? Bien. Bueno, y acá también les pongo que al reducir la desigualdad, el ingreso básico reduce las presiones hacia el consumo competitivo por el estatus, lo que decía Martín, ¿no? De tener la última zapatilla o el último celular, aunque los anteriores, digamos, todavía sirvan para su función, bueno, no sirven como marcadores de estatus. Entonces, si uno reduce la desigualdad, se va a reducir esta presión para consumir cosas que no serían necesarias y que solo se consumen por el estatus que confieren, ¿no? Y también
como el ingreso básico permitiría quitarle tiempo al trabajo para dedicarlo a las relaciones sociales, también se reduciría este fenómeno del consumo culpable, compensatorio, esto de, bueno, no tengo tiempo para pasar con mis hijos, entonces les compro cosas que en realidad no necesitan, ¿no? Con un ingreso y que tienen un costo ecológico, ¿no? Entonces con un ingreso básico podríamos poner las cosas más como corresponde. Entonces, en los últimos minutos vamos a ver algunas objeciones que se suelen hacer a la propuesta del ingreso básico y las respuestas que se les pueden dar, ¿no? Son objeciones de distinto tipo, algunas son normativas, como que no sería justo, ¿no? Y otras, como estas, son más bien tiene que ver con la factibilidad de la propuesta, ¿no? Una objeción que se suele oír es esta, bueno, si se garantiza el ingreso con independencia del trabajo, ¿no? Entonces la gente no trabajaría y se volvería insostenible el ingreso básico, ¿no? Efectivamente, si la introducción de un ingreso básico llevara a que bajara mucho la oferta de trabajo, si la gente efectivamente dejara de trabajar, digamos, sería insostenible. Entonces, es lo que decía Fourier, es necesario ver de qué manera se puede garantizar a todos la subsistencia sin que eso derive en que no se produzca lo necesario. Yo creo que estaría bien que se produjera menos de lo que se está produciendo ahora, pero no tanto menos que no alcance para satisfacer las necesidades de todos. Entonces, ¿qué se puede responder a esta primera objeción? Bueno, yo creo que hay muchos motivos por los cuales la gente trabajaría, incluso si se le garantizara el ingreso con independencia del trabajo, un ingreso de subsistencia, y tampoco el ingreso básico, incluso a nivel pleno, digamos, no sería un ingreso que nos permitiría vivir una vida de lujo, ¿no? Es simplemente un ingreso suficiente para vivir. Entonces, bueno, hay muchas razones por las cuales distintas personas, digamos, no necesariamente todos tienen que estar motivados por la misma razón, pero hay distintas razones por las cuales la gente podría trabajar, ¿no? Por un lado, para desarrollar sus capacidades, para aprender cosas nuevas y aplicarlas a la realización de trabajos que son intrínsecamente gratificantes, digamos, que son un fin en sí mismos. Hay mucha gente que realiza determinados trabajos actualmente sin remuneración, digamos. Uno puede vivir de un sueldo docente y sin embargo hacer investigación porque le gusta, ¿no? O bueno, en el caso de los artistas también se ve mucho, digamos, son pocos los que realmente pueden vivir de la realización del arte, digamos, en que se dediquen. Por ahí viven de la docencia también, muchos músicos, por ejemplo, y luego hacen música o componen porque es lo que les gusta, porque es lo que los realiza, ¿no? Y con un ingreso básico, con más razón, digamos, seguirían haciendo ese trabajo, ¿no? Con más tranquilidad, con más seguridad. Otra razón para trabajar es que es la forma de ganarse el reconocimiento y la estima de los demás. Es decir, el hecho de hacer algo bien es algo que es una forma de lograr que los demás nos reconozcan, no por nuestra capacidad de consumo, digamos, sino por lo que somos, por lo que hacemos, por lo que podemos hacer, ¿no? Por nuestra contribución, si se quiere, a por ejemplo, satisfacer necesidades de otros, sean necesidades de esparcimiento o de disfrute, digamos, como pasa con los artistas, ¿no? Por otro lado, tenemos una tendencia a la reciprocidad, ¿no? A pagar
con la misma moneda a aquellos con los que interactuamos. Entonces, la venganza es una forma de reciprocidad. Si alguien me trata mal, ¿no? Si alguien me hace un daño, yo quiero de alguna manera hacérselo pagar. O si no me ayuda cuando necesito ayuda, es posible que yo luego me rehúse a ayudar a esa persona. Y lo mismo si la persona me trata bien. Si alguien me ayuda, yo estoy inclinado a devolverle el favor, ¿no? Así, por ejemplo, funcionan los sobornos, digamos, más sutiles, ¿no? Si uno hace regalos a alguien, aunque no se los haga a cambio de algo, la persona se siente en deuda, ¿no? Y por eso, bueno, los funcionarios públicos no pueden recibir regalos importantes, ¿no? Porque no debería. Porque pasa eso, incluso a nivel inconsciente, digamos, ¿no? Miren, entonces esta tendencia a la reciprocidad también nos daría razones para contribuir al sostenimiento de una sociedad que se preocupó por darnos los medios que necesitábamos para subsistir y para elegir el tipo de vida que quisiéramos llevar adelante, ¿no? Y por otro lado, bueno, también para acceder a un nivel de ingreso superior al que provee la renta básica, otras personas podrían querer realizar distintos trabajos, ¿no? Simplemente para obtener ingresos adicionales, una capacidad de consumo mayor, ¿no? Y el estatus social también asociado a esa capacidad de consumo. Entonces vemos como distintos tipos de motivaciones por las cuales la gente podría querer trabajar, incluso si tuviera garantizado el ingreso con independencia del trabajo, ¿no? Bueno, esto de acá abajo es lo que les decía también hace un rato, ¿no? El ingreso básico cambiaría la estructura salarial porque haría que los trabajos desagradables se tuvieran que pagar más, que actualmente muchos de los trabajos más desagradables son los que menos se pagan, ¿no? Justamente aprovechándose de la necesidad de los trabajadores de tomar cualquier trabajo. Y por otro lado, incentivaría a que los empleadores trataran de hacer que los trabajos fueran lo más gratificantes posible, porque si el trabajo es gratificante, la gente estaría dispuesta a hacerlo por menos salario, ¿no? Y si no, reclamaría más salario. Entonces, en lugar de, como pasa ahora, trabajos que se podrían resolver con tecnologías que por ahí es cara, se le otorgan a personas que tienen que hacer un trabajo peligroso o dañino, digamos, para sus cuerpos, porque es más barato hacerlo así. Bueno, con un ingreso básico no sería más barato, ¿no? Se incentivaría que la tecnología vaya a encargarse, digamos, de las tareas más desagradables, más pesadas, más riesgosas, porque ya no sería más barato pagarle a trabajadores para hacer ese tipo de tareas que a nadie le viene bien hacer. Una segunda objeción es que el ingreso básico permitiría, esta ya es normativa, que permitiría la explotación de los industriosos, de los trabajadores por parte de los vagos, ¿no? De los que elegirían no trabajar. Y acá hay muchas cosas que se pueden decir, ¿no? Por un lado, si uno toma la línea de argumentación de Paine y de Fourier que vimos al principio, puede decir que el ingreso básico no surge del trabajo de los trabajadores, sino que es la renta que surge de la propiedad común de la tierra, digamos. Es una compensación que se le da a aquellos que no están, que están privados, digamos, de proveerse el sustento directamente de la naturaleza,
por la institución de la propiedad privada, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una renta, una compensación, digamos, universal por una herencia común que nadie produjo. Por otro lado, quienes trabajen no tendrían los mismos ingresos que los que no trabajan, ¿no? Porque el trabajo, digamos, uno podría hacer trabajo asalariado o montar una empresa, digamos, y vender sus servicios o contratar trabajadores y ganaría ingresos que se sumarían al ingreso básico, ¿no? Entonces, los que trabajan no tendrían la misma retribución que los que no hicieran nada y solo vivieran del ingreso básico, sino que tendrían una retribución adicional justamente por el trabajo que llevan adelante. Y por otro lado, todos los sistemas, cualquier forma en que uno organice la sociedad va a permitir que algunos vivan sin trabajar, que vivan del trabajo de otros, ¿no? Se aprovechen digamos, sean como free riders se llama, o colados, digamos, gente que viaja en tren sin pagar el pasaje, ¿no? Que se beneficia del fruto de la cooperación social sin hacer su aporte. Pero, dice, bueno, si uno deja todo librado al mercado, los que van a poder vivir sin trabajar van a ser los que sean poderosos en términos de dinero, digamos. Si uno deja más resortes en manos de la burocracia, los que van a poder vivir del trabajo de otro van a ser aquellos que tengan poder político y que puedan decidir para dónde se destinan los recursos. Pero solo el ingreso básico garantiza que no le soltemos la mano a quienes sí están dispuestos a colaborar, a los que necesitan un ingreso, que no lo tienen y que sí estarían dispuestos a colaborar. Y eso es lo que debería ser más importante, no tanto tratar de condenar al culpable, digamos, de evitar que alguien saque beneficios inmerecidos, sino preocuparnos por evitar condenar al inocente, digamos, por no soltarle la mano a aquel que sí está dispuesto a colaborar, que yo creo que serían la mayoría, ¿no? Bueno, un minuto. Bueno, salteamos una para cumplir con el horario. La última objeción que puse para ver acá es si realmente esto sería una utopía real, digamos, si realmente sería realizable un ingreso básico, si no es una propuesta demasiado utópica, demasiado ambiciosa. No, y en relación a esto me parece importante destacar tres cosas, ¿no? Por un lado, que si uno cree que las sociedades actuales son profundamente injustas, no solo un poquito injustas, entonces cualquier propuesta de solución tiene que ser bastante profunda también y por lo tanto no fácil de llevar adelante, ¿no? O sea, solo podríamos solucionar fácilmente la injusticia si fuera muy poca la injusticia existente. Entonces, desear solamente lo que es inmediatamente posible, lo que es fácilmente realizable, me parece que es desear demasiado poco, ¿no? Y por otro lado, que hay que tener en cuenta que qué cosas son posibles y cuáles son imposibles no es algo que está fijo, sino que lo que es imposible hoy puede ser posible mañana y va a ser posible mañana, digamos, o en el futuro, solamente si nosotros empezamos a actuar hoy pensando en tratar de llegar hasta ahí, ¿no? Por eso yo creo que es necesario tener horizontes de largo plazo, tener propuestas de hacia dónde queremos ir, no solamente denunciar lo que nos parece que está mal en las sociedades actuales, sino tratar de
armar una idea de hacia dónde nos parece que habría que ir. Obviamente es más fácil criticar que proponer siempre, ¿no? Pero es imprescindible para mí pensar propuestas concretas de solución, ¿no? Porque, por lo que decía, necesitamos empezar hoy a avanzar hacia, digamos, hacia este futuro más deseable, que no va a ser posible de otra manera, digamos, no va a ser posible si no empezamos ahora. Y eso es todo. Sí.